La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. El ciclo se iniciará con el académico Gilberto Ávila Monguí, director de nuestra corporación. Estaremos presentando nuestro programa los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde por Facebook Live. Tendremos la lectura de poemas, narraciones, cuentos, biografías de escritores y diferentes temas de la lengua. Acompáñenos estos 45 minutos de disfrute cultural.
Permítaseme agradecer de manera entusiasta al programa. Comparte lo que somos: el arte, la cultura, el patrimonio. Un abrazo de esperanza nacional, año 2020, a través del Ministerio de Cultura. Yo, como director de la Academia Boyacense de la Lengua, siento un gran compromiso para con mi departamento, ya que no hay nada más cerca a los sentimientos, al amor, lealtad, libre expresión, emociones, ternuras e indignaciones, que el ejercicio mental para conocer nuestra propia historia. Entonces, en este momento, para estar acorde con la ocasión, inicio mi charla hablando de las humanidades como sístole y diástole en el proceso del desarrollo de la humanidad. En este caminar voy a retrotraer lo que el grupo de investigadores de las humanidades nos tienen en el grupo de Nauta, en el Historia de la Civilización, en donde nos cuenta que el hombre apareció hace 2 millones de años sobre la Tierra en algún lugar de África. No tenemos exactamente el lugar, pero lo cierto es que en la historia dice que por ahí lo encontraron exactamente conviviendo con los animales exactamente igual. Se comunicaba con los sonidos que ellos emitían. Fue plantígrado. Vivió también en los árboles, pero comenzó a distinguirse porque comenzó a inventar. Lo primero que inventó fue una pequeña hacha de sílice o de piedra para romper los frutos duros y poderlos comer. Posteriormente se dio cuenta de que frotando madera o madera con piedras salía fuego. Entonces vino el invento del fuego. Y con el invento de la caverna, posteriormente continúa el proceso de progreso, ya que después encontramos nosotros, diríamos, las primeras habitaciones, que ya son algunas chozas. Posteriormente se va progresando hasta llegar a lo que hoy tenemos, los edificios y las grandes ciudades. Al trozar las maderas se dio cuenta que esas formas redondas tenían alguna utilidad y entonces inventó la rueda. Y la rueda sabemos nosotros que la aprovecharon para los engranajes y que es el gran invento para la mecánica. En ese proceso estamos mirando cómo el hombre, en sus 2 elementos, el elemento cultural y el elemento material, va dando pasos. En esta primera parte hace relación a todo el progreso, que es el elemento material, todo el progreso, lo que son las ciencias, los inventos de toda naturaleza. No sabemos hasta qué momento lleguen. En este caminar, nosotros sabemos que el hombre ha progresado fuertemente hasta
llegar a el momento que estamos viviendo, que es el de la técnica, la tecnología, la técnica. El hombre está en este momento atado, estamos atados a la máquina. Y entonces han considerado que es uno de los problemas grandes, pero a la vez la utilidad importante para las comunicaciones. Pero cuando hablamos de humanidades, los primeros que hablaron de humanidades fueron exactamente los italianos, porque ellos dijeron que el término humanae lettera, no, humaniore literae, que era el estudio de las humanidades, y las humanidades las concibieron ellos haciendo un recorrido por todo lo que fue la literatura griega y la literatura romana. Entre la literatura griega y la literatura romana, nosotros sabemos que las primeras civilizaciones del mundo fueron los egipcios. Los egipcios tuvieron un desarrollo, se diría, autocrático, en donde los inventos y todo lo que ellos concibieron, diríamos nosotros que fue original. Con sus vecinos, los mesopotámicos, como los Mesopotamia, que también tuvieron un progreso autócrata, en donde, y por otra parte, se convirtieron en organizaciones aristocráticas, tenían ciudades lujosas y tuvieron una cultura refinada. Nosotros sabemos que entre los egipcios, lo que hay en las pirámides, por supuesto, que constituye la ciencia del pueblo egipcio. Pero conocemos que su lengua, que es el egipcio, pero al reunirse con el griego dio la lengua en la cual se escribió la Biblia, que es el copto. Entonces ellos escribieron la Biblia, y a través de la Biblia Egipto fue conocido en el resto del mundo. Aparte de que comenzó también el invento de la cultura. Nosotros sabemos que primero hablamos y después escribimos. En ese orden de ideas, pues primero se inventó la palabra, porque en un principio simplemente el hombre apenas veía las imágenes y no tenía un medio de comunicación. Se formaba en la mente la imagen y quedaba muda. Pero a medida que va pasando el tiempo, y como el ser humano tiene la capacidad de progreso y se da cuenta de lo que tiene, supo que tenía un órgano fonatorio y que podía servir para algo, y esa es la razón por la cual inventó el lenguaje. Al inventar el lenguaje, comienza la relación entre un sonido y la imagen que tiene el ser humano dentro de su cerebro. Es decir, aquello que antes apenas era una imagen, ahora inventando la palabra. Por ejemplo, el caso de casa o caverna, pero digamos casa para que nos quede más claro. La imagen de casa unido al sonido, a la acústica, a la imagen acústica, entonces se hace la relación. Cuando uno dice casa, el proceso se invierte. Ese sonido casa se asocia con la imagen de casa. Y entonces comienza el hombre a dar los primeros pasos de la comunicación. Esa es la razón por la cual, a medida que se va descubriendo en el contexto de la vida
los elementos que rodean al ser humano, a través de la lengua comienzan las comunicaciones que tienen los tres elementos: un hablante, un oyente y un canal de comunicación. Entonces, ese sistema de comunicación es el que nosotros estamos utilizando en estos momentos. Y como estamos hablando de humanidades, tenemos que abordar de todas maneras lo que ha hecho el hombre, porque sin el hombre nada podemos nosotros hacer. El hombre es el centro de este momento, que es el que tiene el habla, tiene la comunicación y tiene un conocimiento ya a través del tiempo, a través de ese proceso permanente de la cultura. Y entonces iniciamos por encontrar que los pueblos más cultos de la tierra, como fueron los griegos y los romanos, y que ya sabemos que los griegos tuvieron influencia egipcia, exactamente por vecindad, no era sino pasar el Mar Rojo, llegar al Mediterráneo, y llegaban hacia los linderos de Grecia, igualmente los griegos. Los griegos lograron una cultura que se diría muy particular y se convierte en el núcleo de la cultura del mundo. Pero los pueblos conquistadores están entre los romanos. Los romanos son los que quieren ser dueños y señores del Mediterráneo, y entonces ellos, que en principio tuvieron una civilización al norte de Roma, en donde vivía una tribu llamada los sabinos. Los sabinos hablaban la lengua latina. Era la lengua latina, una lengua que ya nació exactamente clásica. No se conoce una lengua primitiva de latín. Entonces las obras que aparecieron de los sabinos, en donde estaban las obras de Enio, de Plauto, que eran formas teatrales y dramas, están en un latín clásico. Ese latín clásico es una lengua que se conoce como la lengua de la sintaxis curvilínea, en donde comienza con lo que sería el sujeto al principio y al final tenían el verbo. No como tenemos nosotros, que tenemos sujeto, verbo y luego predicados. Digamos complementos. Pero en el latín tenía al principio el sujeto. Por ejemplo, tenía una pequeña comodín que es alter, matelam, tenebat, agentia. Alter, el otro. Entonces, tenebat, el verbo. Entonces el otro tenía. Tenebat, exactamente, había traducida, tenía en la mano. Tenebat, ¿qué tenebat? Argentia. Entonces, matelam. ¿Qué tenía? Alter, matelam. Tenía un jarrón, matelam, argentia, de plata. Entonces el otro tenía en la mano un jarrón de plata. Ese orden de primero sujeto, al final ya el verbo, y en el centro los complementos, era lo que llamaba el orden curvilíneo. Ese latín fue el que comenzó la conquista desde el norte de Roma hacia el sur, porque ellos querían conquistar el mundo a través del Mediterráneo, pero al llegar a la isla de Sicilia se dieron cuenta que era todo mar, y entonces resolvieron regresarse. Y en ese primer intento se dieron cuenta que los conquistados no se comunicaban con ellos con el latín tan difícil. Y es cuando se ponen a pensar, porque los romanos también son unos pensadores extraordinarios. Pero no, tenemos que buscar una nueva forma de comunicarnos, y aparece entonces el bajo latín, que es el latín de la iglesia.
Bueno, ahí vemos nosotros cuando aprendíamos el Padre Nuestro en latín, pues ya es un latín fácil, porque ellos es Pater Noster, Padre Nuestro. Qui, que, Pater Noster, in cieli, en el cielo, in cieli. Entonces, prácticamente ya se traduce en forma rectilínea. Pero hay muchos ejemplos posteriores en donde se ve más claro ese orden, que es el que viene a dar el orden nuestro. Pero seguimos en el camino, porque el latín vulgar es el que hace toda la conquista. Después de que regresan hacia el norte, entonces es cuando se encuentran con el dialecto toscano. Ese dialecto en el cual está escrita una de las obras más grandes que ha habido en este mundo, que es la Divina Comedia. Esta mañana comentábamos que la Divina Comedia enmarca todo el ser y el pensar del hombre sobre la tierra y en el más allá. ¿Por qué? Porque tiene los 3 estamentos que nosotros conocemos a través de nuestra creencia religiosa. El paraíso, el purgatorio y el infierno. En el infierno, cuando uno lee la Divina Comedia, en el infierno encuentra su pobreza humana. Porque dice, mire, aquí tenemos en este primer círculo, tenemos el limbo. El limbo es en donde están dando vuelta las almas que no conocieron a Dios y que no lo pudieron orar y por eso están dando la vuelta allá. Y luego encontramos nosotros en el segundo círculo la lujuria. Imagínense, la lujuria es uno de esos terribles pecados capitales. Ahí lo tienen con todo el castigo de la arena candente y las almas boca abajo porque no pueden mirar hacia el firmamento. Entonces todo eso, todos los lujuriosos están metidos ahí, en ese tormento. Y seguimos en el tercero, en donde están los glotones, en donde está el famoso Siaco, que era un personaje que comía demasiado. Ahí están metidos los glotones. Y encontramos a Carón, o el perro también, Caronte, que es el perro que con las pestañas cuando ladraba desgarraba las almas que iban entrando al cuarto círculo del infierno. Entonces ahí tenemos nosotros un caminar en las humanidades que nos muestran el comportamiento del ser humano ya con eso que llamaríamos el maniqueísmo, el bien y el mal. Por un lado, teníamos que los pecados capitales que se cometían sin arrepentimiento de ninguna naturaleza eran castigados eternamente, como dicen el frontispicio del infierno de la Divina Comedia. Todo el que entra aquí pierde toda esperanza. Y entonces comienza a escuchar el rechinar de cadenas y el crujir de dientes, de donde nadie vuelve a salir. En cambio, el paso al purgatorio ya es de todos los que se arrepintieron, y también están los pecados capitales. Pero cada capital con su arrepentimiento tiene una pena. Allí hay que destacar la presencia del juez, el juez inexorable que encontramos en la primera parte que es el infierno, que se llama Minos. Y Minos exactamente nace de la cultura minaica en la isla de Creta. Minos es ese juez que no jamás lo pueden sobornar, no le entran las balas, no tiene peligro de ninguna naturaleza y sus decisiones son inexorables, pero justicieras. Es la mayor justicia que se encuentra en juez alguno. Entonces decía yo que ese juez sería el que necesitábamos para estos momentos de nuestra existencia. Nos lo están enseñando desde la antigüedad. Entonces, la Divina Comedia, escrita en lengua toscana, cuando llega nuevamente toda
la horda romana a invadirlos y a destruir prácticamente, porque era avasallar todos los dialectos y solamente que quedara el dialecto, la lengua romana o el latín. Entonces, como eso no ocurre, por la influencia que tuvo la Divina Comedia a través del toscano, se mezcla y da la primera lengua romance que se llama el italiano. Y continúa toda esta conquista. Sabemos que Grecia fue conquistado por Roma. Roma, al conquistar a Grecia, se dio cuenta que los griegos tenían una cultura más fuerte y resultaron culturalmente conquistados los romanos. Pero ellos aprovecharon inmediatamente la cultura griega y entonces en ese aprovechamiento tenemos nosotros la famosa Eneida, que es, dicen que la imitación más perfecta de la Ilíada y de la Odisea. En la Eneida tenemos al principio prácticamente es el regreso de Eneas de Troya. En esta obra, la obra de la Eneida, ¿no? Es la imitación de la Odisea. Comienza al contrario y a la parte final está la imitación de la Ilíada. Entonces, dijeron, para un Homero tenemos acá también un Virgilio. Y ellos comenzaron a emularlo de esa naturaleza. Así que en las obras paralelas de Plutarco está ese acontecimiento en donde para cada griego hay un romano. Ahí me parece como unos 46 griegos frente a un romano, ¿no? Así como comenzamos la emulación. Para un Homero estaba un Virgilio. Entonces, para un Catón tenemos un Cicerón. Y entonces en ese caminar comenzaron a emular y creció la cultura romana de tal manera que siguió su conquista. Después de que regresa y se mezcla con el toscano, continúa hacia el norte y se encuentra con la lengua de Oil o de Oc, en donde estaba el dialecto provenzal, que nosotros sabemos que el dialecto provenzal en el que se escribió la canción de Rolando, que es una de las epopeyas menores, en lugar de dejarse absorber, se mezcló y formó una nueva lengua romance que es el francés. Nosotros tenemos ya pues dos hermanos, el italiano, el francés. Ahora vamos hasta, ya llegamos, estamos en el siglo III antes de Cristo, por la época de la Segunda Guerra Púnica, cuando entran los romanos a España por el sur, por toda la región de Levante, por Andalucía, y comienzan la invasión romana, ¿no? Y nosotros sabemos que también duró varios siglos y que fue invadiendo y prácticamente absorbiendo los dialectos del sur, como fue el leonés, el aragonés, el navarro. Esos dialectos los fue absorbiendo y fue conquistando toda la parte de Levante hasta llegar a la Fuente Cantabria, norte de España, en la región de Santander, en donde estaba el dialecto castellano. El dialecto castellano era conocido en España por una lengua fácil, una lengua que podía comunicarse la gente con tranquilidad. Y entonces al llegar el latín, no, ellos dijeron, pero ¿cómo vamos a dejar que nos acaben nuestra lengua, que es la lengua con la cual nos comunicamos? Y entonces comienza en esa mezcla de dialecto de Castilla y el latín a aparecer una nueva lengua, que es el romance castellano. En ese romance comienza a aparecer el gran héroe de la antigüedad española, que fue Ruy Díaz de Vivar, que es el protagonista del Cid, el Cid campeador, el que hace todo el desalojo
de los moros de España, toda la historia desde Castilla hasta llegar a Valencia, toda esa historia del casamiento de las hijas del sí, doña Jimena y doña Sol, y la mala suerte con los infantes de Lara, ¿no? hasta llegar a Valencia, en donde sí tuvo grandes acogidas, pero ya en ese caminar había desalojado a una gran parte de los moros de España. Entonces el poema del Cid, que es el poema épico menor también, pero que es la base fundamental de la lengua castellana. Nosotros podemos leerlos en lengua antigua, todavía se ve la mezcla del dialecto castellano con el latín. Ese va caminando por toda España hasta que en el siglo XII, el rey Alfonso X, el autor de las partidas, por cédula real, manifiesta que el lenguaje castellano será la lengua oficial, cuando ya llevaba varios lustros el latín como lengua oficial de España. En España se habló el latín durante mucho tiempo, y hay personajes latinos como Quintiliano, que él es español, y es uno de los latinistas más famosos. Igual ocurre con Séneca. Ellos dejaron una inmensa cultura. En Quintiliano nosotros nos apoyamos todavía, que es el esteticista de la lengua, ¿no? Tiene tratados extraordinarios sobre estética lingüística. Bueno, entonces tenemos ya en España romanos, pero también estaban los árabes que invadieron a España desde el siglo IV hasta el siglo XII o XIII, en donde son más de 7 siglos. Y dejaron también allí, los desalojaron, ¿no? Pero el Cid Campeador fue el que hizo todo el desalojo de los moros y logran restituir sus tierras. Todo este conjunto de invasiones a España, de moros, de árabes, de romanos, de griegos, de godos, de visigodos, es la cultura española, porque nosotros pensamos que cuando después de la conquista española era una conquista de una raza pura y nos habían traído su lengua. Entonces resulta que tenemos una coiné completa, una mezcla, un sincretismo de lenguas, que es la que traen los conquistadores a través de Cristóbal Colón a estas tierras de América. Entonces, el regreso, la conquista de España en tierras de América llega con toda esta cultura que ya ha sido el proceso del hombre en su devenir histórico. Y ese proceso nos ha traído también con el gran estudio de los humanistas a través de los italianos, entre otras cosas, Boccaccio, Petrarca, que son los iniciadores del humanismo, dijeron, no, pues nosotros tenemos aquí todo un contexto histórico que es el de que los modelos griegos se consideran como ineludibles. Entonces era ineludible el modelo griego matemático. Nosotros aprendimos, yo no sé si ustedes aprendieron la geometría plana con la de Euclides. Eso que nosotros aprendimos de sacar las superficies, de hacerle la base por la altura, para sacar superficies y hacer la multiplicación, ya tenía uno lo que era la superficie, pertenece a la geometría euclidiana. Igualmente, la trigonometría.
nosotros nos burlábamos, decíamos que eran los pantaloncillos de Pitágoras, cuando en el triángulo que se ha utilizado, se utilizó para la cuestión de los ángulos, saber lo que aprendimos del seno, coseno, tangente, cotangente. Entonces, todo ese contexto para tomar medidas de vectores y direcciones. Y eso que aprendimos de que el cuadrado levantado sobre los catetos de un triángulo es igual al cuadrado levantado sobre la hipotenusa, eso es de la geometría euclidiana, de la geometría de Pitágoras. Entonces tenemos modelos que son ineludibles. Toda la temática de la épica, la construcción en verso. Nosotros sabemos que hasta este momento no ha sido superada la forma de la Ilíada y el fondo, porque es la única obra que conserva equilibrio entre fondo y forma. Los famosos hexámetros con que se inicia la Ilíada, de canta, oh Dios, a la corea de Aquiles, corra funesta, que arrojó a tantos hombres al Hades y convirtió a los hombres en presa de aves y pasto de aves y presa de perros. Cumplíase la voluntad de Júpiter. Y ahí comienza todo este contexto de la historia de Roma, en donde encontramos la guerra famosa entre griegos y troyanos y la historia de Briseida, de Helena, hasta culminar en los 24 cantos, cuando dice que ahora se pierde la ciudad de Ilion por los amores trágicos de Paris y Helena. Ese gran poema que guarda esa relación interna y externa en equilibrio constante es lo que se ha denominado como la lengua clásica. Es entonces en el proceso de la cultura la piedra angular que ha sido mirada de los diferentes lugares del mundo como modelo para la construcción de muchas obras. Hoy hay otra forma, porque aparece después del clasicismo. Nosotros sabemos que los clásicos fueron los naturalistas más importantes, porque exactamente el naturalismo era un proceso autárquico, en donde podían ellos inventar por su propia cuenta, hacer su cultura tal cual ellas lo concebían. Y eso es lo que encuentra uno dentro de esa naturaleza que nos expresa la Ilíada y la Odisea. Ahí ve uno el templo de Zeus, todo lo que la famosa mitología griega, todo mítico. Zeus, pues a veces se le dicen que es semidios. Y los otros, ya cuando encuentra uno a Diomedes, que es el héroe de carne y hueso, cuando encuentra uno a Patroclo, todos los héroes, los protagonistas de la Ilíada, eso comienza a mirarse desde todas partes del mundo, porque sabemos que son obras que han sido traducidas a la casi totalidad de todas las lenguas del mundo. Y se convirtieron en modelo. Entonces, el modelo griego que comenzó a tener tanta insistencia, aún en el siglo XX todavía se tiene en cuenta. Son de más de 30 siglos de imperio de los modelos clásicos. Pero lo interesante de esto es que hay un ámbito hacia adelante. Esto le comienza a dar pie a los pueblos de la tierra para decir, bueno, ya nos tienen aburridos con estos modelos griegos. Nosotros también tenemos los nuestros. Y comienza con Rousseau. Rousseau, que es el que se rebela contra el modelo griego, y dice, no, nosotros tenemos también la naturaleza. Nosotros también podemos hablar, podemos hacer nuestras propias obras a través de lo que tenemos en nuestro alrededor. Y aparece una nueva tendencia en contraposición a la tendencia clásica que parece el romanticismo.
Y en este caminar la cultura sigue dándonos una luz para poder expresar nuestros sentimientos, para poder expresar lo que dice uno de los grandes humanistas nuestros, que es el doctor José Joaquín Casas, el chiquinquereño José Joaquín Casas. Es una de las personas, diríamos nosotros, clásicas, no solamente en su poética, que es de origen rural, pero una poética que pocos la cultivan de tal manera. Estamos hablando de que en su oración de estudios, el doctor José Joaquín Casas, que tuvo todos los puestos hasta ser candidato a la presidencia de la República, tiene una nota sobre lo que es el humanismo, hablando de la literatura, porque la literatura, exactamente con esa controversia que estaba poniendo en comillas en la parte final de esta mañana, que ha habido controversias de que hay muchos que consideran que el hombre no es universal, ¿no? Entonces, los escépticos, y a partir de la teoría de Santo Tomás, que sí considera al ser humano como sujeto de la historia, para convertir o que sea del lugar que sea, el hombre es de naturaleza universal. Entonces él dice en su oración de estudios, soplando sobre la osamenta polvorosa de archivos y museos, resucita las edades que fueron, y nos ponen en contacto con nuestros antepasados, con la estancia rústica, lugar de nuestros primeros amores. Es la literatura la que da voz a nuestras ternuras y a nuestras indignaciones. Por algo se ha dicho que el mundo, la humanidad, le debe más a sus humanistas que a sus guerreros, que le debe más a un Homero que a un Solón, a un Virgilio que a un Cicerón. Entonces, dice, yo los invito a que miren en un momento a Grecia sin Homeros, sin Rapsodas, sin Aedas, sin Tucídides, Genojos de Píndaro, que miren a Europa sin sus minicidios y ministriles, o sea, los cantores, que miren a España sin sus trovadores y sin sus juglares, que la dejen sin Quijotes, sin Lope de Vega, sin la generación del 98, sin sus humanistas, que dejemos a Colombia sin Suárez, Uricocheas, sin todos sus humanistas, aquellos que escribieron sus fandangos, sus bambucos para las serenatas. Y dice, cerremos por un momento los ojos, ¿qué páramos aquellos? ¿Acaso la literatura no es un elemento que engrandece y cultiva al hombre? Entonces, considera que la literatura es un elemento de la humanidad para expresarse, para descansar, lo que se llamaría la expresión apolínica, descansar de lo que tiene uno dentro. Por algo, en la Academia Boyacense, en la Academia Colombiana de la Lengua, encontramos esa gran efigie de don José Eusebio, de Miguel Antonio Caro, el que tiene su poema La Patria, que lo hace con un sentimiento extraordinario. Patria, te adoro en mi silencio mudo, y temo profanar su nombre santo. Por ti he llorado y padecido tanto, como lengua mortal decir no pudo. No te pido el amparo de su escudo, sino la dulce sombra de su manto. Y a la vez, su antepasado, don José Eusebio Caro, cuando escribe la despedida de la patria, eso que se siente cuando a uno lo quieren sacar de su lugar de origen. Lejos hay del sacro techo que nacer en mi cuna vio,
Yo infeliz proscrito arrastro mi miseria y mi dolor. Adiós, patria mía, aún no puedo odiarte. Adiós. Bueno, todo esto que sale de los humanistas y que nos compromete, nos ayuda, nos distrae. Y dice que es la literatura, es el humanismo, el que lleva el consuelo al lecho del enfermo, a la celda del proscrito, ¿no? Es lo que nos da esa dulce resignación religiosa. Entonces, la literatura que han dado por el mundo, hoy miramos nosotros que se reúnen los artistas, se reúnen para producir lo que ellos sienten a través de sus voces y a través de sus instrumentos. Es uno de los elementos humanos que en este momento ha dado consuelo a muchísima gente. Entonces, las humanidades nos han traído hasta este momento grandes beneficios. Y exactamente como al principio la expresión de que es la que nos puede traer, la que nos puede dar el abrazo de la paz, la unidad y la concordia en todos los pueblos de la tierra. Esas son las humanidades. Hay muchísimas otras cosas que podríamos nosotros esbozar en este espacio tan extraordinario para poder manifestar lo que se tiene dentro. Así que yo podría también, con lo que produce el alma, para decir tantas y tantas cosas que en este momento podemos nosotros manifestar. Hablamos en el principio que los egipcios eran los que se han hecho conocer a través de la Biblia. Yo en mi caminar he realizado una pequeña composición y hoy que más que nunca la he repetido porque veo que me ayuda y que me consuela. Y se llama Misterio. También lo voy a dejar como una contribución en este momento que estamos viviendo. Y que dice lo siguiente: en misterio, Dios mío, no te veo, y sin embargo con todo el amor creo, y siento que se yergue el alto cielo sobre la pequeñez de mi universo. Cuán bello se presenta este misterio que ronda entre mis venas y converso a cada instante transcurrido del tiempo por tanta gratitud que a os debo. Me dio luz material que negó al ciego, la fuerza espiritual con que lo siento, ilumina el tesoro de mi vida, la llama del amor con que lo entiendo. Cuántas cosas me habéis dicho en secreto, porque todo lo escucho en el silencio, con la reconvención del Padre bueno, me da su bendición cuando me acuesto. Vigiláis la tranquilidad con que me duermo y la gloria letal que me da el sueño con suave acariciar de raso terso. Cuán bello se presenta este misterio, la inmensa soledad del universo que me da placidez de modo intenso y me llena de luz su compañía. Estas cosas que nacen y que forman parte de lo que estamos viendo de la humanidad, alrededor de ello pueden hacer muchas otras que son el sentimiento humano, pero es una manera de descansar y una manera de recrear el propio sentimiento del ser humano. Tenemos mucho. Por ejemplo, hablaba yo de la canción de la vida profunda. Claro, forma parte de lo nuestro, en donde en la canción de la vida profunda de Porfirio Barbajacó, que fue considerada uno de los poemas en un momento de la historia literaria, el poema más importante, el mejor poema, que es, ¿no? Ya lo recuerda uno a veces porque así lo siente, que hay días que somos tan móviles, como las breves vignas al viento y al azar. O hay días que somos tan fértiles como abrir el campo que tiembla de pasión. O hay días que somos tan sólidos como la entraña oscura de oscura pedernal. La noche nos sorprende con sus profusas lámparas, en rútilas monedas tasando el bien y el mal.
y hay días que tienen, etcétera, etcétera. Eso, la canción de la vida profunda. Todo lo que el hombre es en su vida, en sus debilidades y en sus emociones. Entonces, yo quiero que sigan brotando, como hoy, como en la Biblia el campo, que tiembla de pasión. Que eso sea lo nuestro, que tiemble de alegría, que tiemble de pasión. Nosotros tenemos, como seres humanos, ese elemento de poder ofrecer nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras ternuras, nuestra historia. Podemos seguir conversando de todas estas cosas. Nosotros, si hiciéramos en este momento de lo simplemente de lo nuestro, aquí de lo boyacense, de nuestros poetas, nuestros escritores, tenemos cerquita el caso, ya teníamos del declamador, el indio Rómulo, por supuesto, de lo nuestro, de lo rural, hoy escuchaba la historia de un indio contada por él mismo. Es esa trayectoria de la vida de un campesino con todos sus sentimientos, sus sufrimientos, en todo eso, la forma como se enamora. Eso es la humanidad. Inventa y va inventando y va creando y lo va mostrando. Y eso forma parte de lo que es el proceso de la humanidad. Hoy ya tenemos una nueva forma de comunicarnos. Hoy echan de menos, los artistas echan de menos lo que dicen las tablas para presentarse y comunicarse con un público. Sin embargo, lo están haciendo también por este medio. Y este medio pues ha resultado eficaz, ¿no? Nosotros podemos comunicarnos, hemos tenido conferencias interesantes, conferencias sobre la historia de las pandemias, desde la antigua Grecia, siglos antes de Cristo, ahora pasando por la famosa peste del siglo XIV, que está todo lo que tiene escrito el Decamerón, los 100 cuentos de los 10 personajes, las siete doncellas y los 3 mancebos, que se reunieron para contarse historias, para entretener, para olvidar que había un problema de peligro a su alrededor. Y bueno, ahí encuentra en Camus, la peste de Albert Camus. Ahí tiene uno toda la historia que ocurrió en Orán. Y ve cómo las ratas que salían, que viven en la oscuridad, salieron a morir al sol. Y comenzaron a darse cuenta de que había algo extraño, y es cuando se presenta la famosa peste bubónica, que también cobró tantas vidas al universo. Y el ser humano sigue en este caminar. Y esta mañana decíamos algo de que de inventos que el hombre no parará, no sabemos hasta dónde llegue, que posiblemente, como el caso de la dinamita que hizo tanto bien para poder hacer carreteras, para hacer tantas otras cosas, comienza a convertirse en un arma letal, un arma de guerra. Y lo mismo ocurre con el descubrimiento de la bomba atómica. Entonces, dice, no se sabe si ese progreso del hombre a dónde nos va a llevar. Posiblemente puede llevarnos a la destrucción también de la civilización. Mientras tanto, se ha dicho que en un principio fue el verbo, y el verbo era Dios. Por eso, hoy dejo que la literatura es la salvación. Muchas gracias. Muy amables. Personas que nos han acompañado durante la transmisión del día de hoy, y desde ya los invitamos a conectarse a nuestro segundo programa con el escritor Luis Saúl Vargas Delgado. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.